buenos días a todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas. Un placer inmenso estar un viernes más aquí con ustedes en Sociedad y Seguridad Social. Dándole las gracias a Dios que nos permite estar aquí, haber despertado, tener salud, tener esperanza, tantas cosas que uno realmente se olvida de que uno tiene y uno se olvida de agradecer a Dios por ella. Y coincidencialmente esta mañana yo me levanté y estaba pensando, Dios, el primer pensamiento que tuve, dije, Dios, gracias por todas las cosas que tengo. No sé, comencé así el día pensando en dar gracias a Dios por todas las cosas que tengo. Entonces yo también les exhorto a todos ustedes que busquen, uno busca dentro de uno y realmente sí tenemos muchas cosas por las cuales darles gracias a Dios. Entonces yo comencé hoy dándole las gracias a Dios por ese día hermoso que independientemente, ¿verdad?, de que esté nublado, se hace sol, lo que fuere, cada estación, cada momento de la vida pues tiene su encanto. Entonces eso nosotros debemos agradecerlo. Como yo le agradezco cada viernes a los chicos que hacen posible que nosotros estemos acá con ustedes desde esas diversas plataformas a las que he hecho mención, porque siempre les recuerdo, ¿verdad?, cada semana, que usted nos está viendo por el canal 19 de Cinevisión, pero que usted tiene un sinnúmero de medios por los cuales puede darle seguimiento al espacio que hacemos cada día desde acá, desde Periodismo y Sociedad, pero los viernes aquí en Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Facebook, Isabel Acevedo, ¿verdad?, nuestro Facebook, pero que también desde el Facebook Andrés Matos, usted puede buscar Andrés Matos, ¿verdad? Y ahí usted va a ver la programación, porque transmitimos también en vivo a través de Facebook. Les recuerdo siempre que usted lo puede dar a seguir también a través de Facebook, porque de esa manera le va a llegar una notificación cada día que comienza el espacio. Usted va a recibir la notificación de que estamos transmitiendo en vivo. Pero también les recuerdo que en el YouTube de Periodismo y Sociedad, ¿sí? Periodismo y Sociedad, usted va a encontrar también en vivo el programa. Usted no tiene manera de escaparse de nuestro contenido si utiliza los medios que tenemos a nuestro alcance. Yo quiero hacer unas felicitaciones especiales en el día de hoy. Tenemos a nuestro máster, la persona que nos da cada día, nos da el soporte para que nosotros estemos en la pantalla viéndonos, que ustedes nos puedan ver, pues, a Manuel. Manuel está de cumpleaños en el día de hoy. Sí, vamos a darle nuestro saludo, un fuerte abrazo. Y que papá Dios, ¿verdad?, lo llene de bendición en todo el recorrido que le queda, pero que le dé muchos años de vida y de salud, para que siga viendo y disfrutar del crecimiento de su familia y el crecimiento de él también. Manuel, un abrazo, felicidades. También a mi asistente que está por ahí en el día de hoy, un saludito. A Isabela, que se acortan los días ya, próximamente va a comenzar nuestro año escolar. Y ese saludito que no se puede quedar, y el que yo de verdad agradezco que esté por acá en el día de hoy, es a nuestro director, ¿verdad?, el director de este espacio, nuestro querido Andrés Matos, cariñosamente dicho para todos los que lo llaman así. Hola, Matos. Hola, buenos días, Isabel. Gracias por día. venir y por siempre presentar un buen programa como el que se tiene hoy, y con esas grandes informaciones que se pueden dar, esas impactantes informaciones que se puedan dar. Con la gracia de Dios estamos aquí en Periodismo y Sociedad para tratar precisamente de forjar un mejor futuro, un país mejor para todos, los dominicanos y los que lo necesitan del mundo. Felicitar, como no, a Manuel. Dile él mismo que se ponga su canción, que se ponga su foto. Claro, y que ¿verdad?, diga que los cumpla. Feliz, que los cumpla. Feliz, un abrazo. Manuel es un fajador, un extraordinario ser humano que trabaja con una calidad y con una abnegación sin par. Tiene
gran parte del tiempo del día dedicado sí, a la parte laboral. yo creo que le dedica mucho tiempo a la parte laboral, ¿verdad? Y es así que... Y él debe sacar un tiempecito más para él. Pero que siga con esa... Sí, que siga trabajando mucho, pero que saque un tiempecito. Y sobre todo con la filosofía, porque donde quiera que voy, lo digo en el aire, donde Manuel trabaja o ha trabajado, pues tienen una referencia muy positiva. Una buena valoración. Él deja una buena imagen. Sí. Y eso es importante para los que diariamente necesitamos trabajar para poder comer y llevar el guineo con huevo a la casa en esa parte. Así que gracias, Isabel. Y tú sabes que hoy es día... ¿De qué? ¿De qué justamente día de la nutrición. De la nutrición, hoy es día del nutricionista. Día del nutricionista. Desde 1974. De verdad, ¿y por qué? ¿Y por qué celebramos, Mato, ese día? Bueno, es en honor al padre, a Pedro Escudero, quien fue el primero que dosificó la nutrición como parte de lo que es la importancia de la salud. Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la importantización de la nutrición para la salud y para el desarrollo integral de un ser humano. Ese es como el principal eslabón, Matos, de la prevención. Seguro, todas las enfermedades. Alimentación. Todas las enfermedades se pueden prevenir con una alimentación sana, equilibrada, balanceada es el término que se usa en la parte alimenticia, y es necesario para, repito, contraer menos. Además, la figura del médico nutricionista como que no estaba antes tan a la vanguardia como está hoy. No. Bueno. La nutrición es la ciencia que estudia los procesos metabólicos. Es decir, es el seguimiento que le da la ciencia a la ingestión de los alimentos. Ay, tan rico. Toda esa distribución. Tan rico que es comer, Matos. Toda esa distribución que se hace cuando usted consume un alimento tiene millones de componentes, millones. Y cada componente es útil a una función del cuerpo para una humano. Función diferente, sí. Con un buen metabolismo, con una buena, un buen balanceo de esa alimentación, usted se mantiene todo su cuerpo bien formado. Con un buen equilibrio. Así que felicidades para los nutricionistas. Hoy, nutricionistas, ¿verdad? Y nosotros que asistamos donde nutriólogos para poder llevar ese balance y tener esa alimentación, porque el tema es que hay mucha obesidad, muchos problemas del corazón y eso, la todo obesidad, eso, el problema del corazón, y todo el problema de la mala todo alimentación. eso, ¿verdad? Con una buena alimentación, nosotros lo podemos manejar. Y hay que decirle a la gente, porque yo también me he enamorado de los nutricionistas, que la buena nutrición, la buena alimentación, no es solo comer mucho, es comer los elementos necesarios. No, y también no dejar, y además no dejar de comer tampoco, comer ni dejar de comer. No, porque la gente dice, ay, no. Bueno, cada alimento tiene, claro, como decíamos al principio, su nutrición. Así que felicidades para los nutricionistas. Nosotros, Matos, en el día de hoy, también tenemos algo que no es tan como agradable, esa noticia para nosotros. Yo iba a decir que nosotros los afiliados, pero es que eso nos afecta a todos como sociedad, como familia. Nosotros tenemos ahí algo del colegio médico, es un anuncio que hace el colegio médico en esta semana y que lamentablemente, ¿verdad?, tenemos que hablar de ello porque es parte de nuestro día a día y es algo que nos afecta realmente. No quisiéramos tener que hablar del tema, pero lamentablemente hay que seguir hablando del tema. ¿Lo tenemos listo, Manuel? Vamos a ver, ¿qué dice el colegio médico? El jueves 10 y el viernes 11 quedarán suspendidos los servicios de salud a nivel público y privado en todo el país, manteniendo las atenciones de emergencia y de pacientes críticos. También debemos informar que en una próxima rueda de prensa estaremos anunciando la fecha en la que iniciaremos de forma indefinida la suspensión del servicio en los hospitales de la red pública a las ARS, que tienen acuerdos sombrilla o contratos con paquetes con el Servicio Nacional de Salud y no pagan los honorarios a los profesionales de los hospitales.
escucharon nuestros amigos. Hoy y mañana fue bien 10. No, ayer y hoy. Ayer y hoy, 10 y 11, sí. Los servicios de salud están suspendidos, digo, con las ARS, claro está. Entonces los médicos dicen que con ellos... Pero ya todos los servicios los da la ARS. No, ellos dicen que el servicio está suspendido para las ARS, que están afectando a las ARS. ¿Cómo pero lo brindan? Yo creo que estamos afectados. ¿Cómo lo brindan? Que no sea la ARS, porque para tú ir a cualquier centro médico te preguntan, ¿tú tienes tu carnet? Tu carnet de seguro. Todo, ya hasta los hospitales públicos. Y por eso ellos están incluyendo a los hospitales también. Ellos dicen tanto del sector público como del privado. Es decir, que ellos no se están limitando simplemente al que tiene un seguro contributivo, también están afectando ahí al que tiene el seguro subsidiado. Correcto. Siempre yo he creído que las luchas sociales son importantes. Las luchas por mejorar los servicios que el Estado tiene que brindar son importantes. El Estado no puede dejar en manos de una compañía privada un servicio estratégico como la salud, como la electricidad, como la educación, como la seguridad y otros. Eso tiene que estar en manos del Estado porque es prioridad del Estado. Entonces, cuando se presenta esa suspensión, esa interrupción de los servicios, de educación, de seguridad, de transporte, etcétera, etcétera, eso le crea problemas a la población, al pueblo, y el Estado, el gobierno, los que sea, tiene que ventilar porque eso no ocurra. Los médicos, los profesores, hasta los policías harán huelga algún día, ya lo han hecho en otros países, pero es el mecanismo que ellos tienen de conseguir sus reivindicaciones, que es necesario. Y siempre adhieren a algunas conquistas que son más necesarias que las reivindicaciones de ellos mismos. Porque yo estoy de acuerdo, mejorar la cobertura de los servicios de salud es mejorar la calidad de vida de la gente, hacerle menos doloroso a los bolsillos de los pobres, de los que trabajan. Ir a un hospital es mejorar la calidad, igual que el costo de la educación y todo, pero aquí estamos hablando de la salud. Entonces, los médicos tienen que ser escuchados y tienen que ser, sin que se vea como que ellos están prepotentes y sin que ellos lo estén, sin que se vea que ellos están chantajeando, que a veces dan la señal de que sí. A veces dan las señales, parece. Que se les escuche. No, parece porque ellos, nada más. El año tiene 365 días y ponte que ellos suspendan 10, 5. Ellos no suspenden 10 días al año, si no hay una causa radical. Bueno, ellos parecen que están dispuestos a suspender más, si es posible, a suspender más de 10 al año. Ya la otra semana ellos hicieron esa suspensión y continúan ahora. Lo que te quiero decir y están diciendo que van a continuar con la lucha. Pero lo que te quiero decir es que ellos no suspenden esa inmensa mayoría del tiempo, pero también hay que regularles su trabajo y hay que escucharles también. Bueno, yo creo que es un tema de sentarse a negociar y a veces como tener la paciencia para negociar, porque es verdad que ha llegado un momento en el que los médicos dicen como que ya se ha desbordado, que han esperado mucho tiempo, pero la ley tiene que entrar en vigencia, tiene la ley algunos 23, 22 años me parece que fue, podemos decir que tenemos 20 años con la ley actual de seguridad social y con el sistema actual que tenemos. Y las autoridades actuales van a tener 3 años, ¿verdad, Matos? Correcto. Y esos 3 años, antes de esos 3 años... Y ha cambiado mucho. Hubo una pandemia, ¿verdad? Ha cambiado mucho. Entonces, ¿por qué la prisa ahora en negociar? ¿Por qué tener resultados ahora con esa prisa y no tomarse el tiempo de conversar y de negociar de manera adecuada? Yo lo que creo es, Andrés, que las autoridades del sistema... llámese el consejo, llámese todo lo que está involucrado. Debe de tomarse el tiempo ahora, sí, de trabajar y de negociar con el colegio médico y de llegar a un acuerdo con todos los actores, pero sin seguir poniéndole parche al tema, porque en esta semana también nos hizo llegar el Consejo Nacional de la Seguridad Social una nota de prensa en la que ellos dan cuenta de que el sector salud
¿verdad?, hace un llamado al colegio médico para que converse y en esa nota de prensa explica todas las mejoras que se han introducido al sistema en estos 3 años. A mí no me gustaría recibir esa nota de prensa. Te la voy a hacer llegar en esos 3 años. Entonces, ¿qué sucede? Ellos han hecho esas mejoras, pero esas mejoras han ido a los médicos, ha ido al sistema, pero al afiliado no ha ido esas mejoras que se han hecho. Porque a mí me consta que el servicio es cada vez más caro, y cualquier tipo de servicio que tú vas, médico y con los prestadores de servicios de salud, no es culpa de los médicos es más caro. Que no llegue a los afiliados. No, es del Estado, de que no se preocupa de los reguladores que Eso. están para eso, de las instituciones del Estado, que son las reguladoras, que no están viendo, ¿verdad?, que no se está cumpliendo, que el afiliado, esas mejoras que ellos enumeran en esa nota de prensa que ellos hicieron llegar, esas mejoras realmente no están llegando al afiliado. Entonces también hay que sentarse con los médicos y dejar de estar poniendo parche al tema. Pero nosotros no podemos seguir hablando de eso, porque tenemos un invitado fabuloso. No, pero yo quiero una buena noticia. Ayer el presidente Abinader inauguró un hospital que tenía más de 15 años paralizado. Fue una idea genial, extraordinaria. La ciudad sanitaria. Sí, perdón, si nos puede ayudar. Exacto, ya. Esa ciudad sanitaria tiene traumatología, un hospital, tiene un hospital materno-infantil, tiene un hospital de las mujeres, una maternidad. De una maternidad, pero le hacía falta el hospital general. Y ayer fue inaugurado el hospital Dr. Mario Tolentino Dip. Este es un médico prestigiosísimo que tuvo la República Dominicana y que se les está haciendo un reconocimiento merecido en Villamella, en la Charles de Gaulle. Ahí está, esa no se llama la Charles de Gaulle, eso pertenece al circuito Jacobo Maluta, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, ahí es que se llama. Pues yo la conozco como Charles de Gaulle. Felicidades para el presidente Abinader, para los villamelleros. Oye, no, y para todo lo que vamos a disfrutar, porque realmente los centros de salud que hay ahí son de muy buena calidad. Va a despejar los otros. Sí. Va a despejar los otros hospitales. Y el servicio que se da ahí también es muy bueno. Wow. Nosotros, mira, a Matos, hasta la emoción del hospital, a Matos lo ocasionó hasta una tos. Nosotros tenemos que irnos a una pausa porque queremos darle entrada al invitado. Yo lo que quisiera, que no se nos movieran de ahí, ¿verdad? Porque el tema que traemos es sumamente importante para todos nosotros, para todos ustedes, y como cada semana los temas que traemos aquí son importantes para toda la familia. Nosotros nos vamos a la pausa y antes de irnos a la pausa tenemos que recordar la Farmacia Don Honorio. Farmacia Don Honorio con su servicio tan personalizado que le da a cada uno de sus clientes y donde usted encuentra todo lo que va buscando, donde usted encuentra un excelente servicio con su ARS, donde usted va a tener disponible todos los medicamentos que su ARS le apruebe, ¿verdad? Porque muchas veces usted dice, ay, Dios mío, no me cubrió. Pues todo lo que le cubra su ARS, usted lo va a tener ahí, lo va a encontrar en Farmacia Don Honorio, no va a tener problema que sí, que este medicamento y que el otro no. Pero también usted puede encontrar una diversidad de servicios que le brinda Farmacia Don Honorio. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve volvemos con nuestro invitado. No se mueva de ahí porque no le da una pista de quién es el invitado, con tal de que usted no se mueva de ahí. En breve volvemos. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Como cada viernes, ustedes saben que cuando venimos de la pausa, pues traemos un invitado y siempre expreso ese sentimiento de satisfacción por cada invitado que nos acompaña a nosotros aquí cada viernes. En el día de hoy, además de esa satisfacción, pues yo siento un gran honor de tener el invitado que nos acompañará y que compartirá esta parte del espacio con nosotros y con todos ustedes. Generalmente, hace mucho tiempo que no lo hago,
pero cuando traigo un invitado que tiene mucha cercanía, mucho apego y ese afecto tan cercano a nuestro querido Andrés Mato, pues yo le digo, Mato, yo te voy a dejar que seas tú que presentes ese invitado. Mato, hace días que no te decía eso, ¿verdad? Sí, así. Bueno, pero es un honor, es grato. Tú sabes, ¿verdad? Y más que todo por el tema, porque estamos hablando de la comunicación, de los temas neurálgicos que el pueblo debe saber. Y tenemos a un protagonista de lo que ha sido la filiación de los comunicadores del país, Olivo de León. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí y sobre todo para hablar de lo que es la comunicación y la seguridad social en ese aspecto. Gracias, Licho, como todos te decimos, lo que te conocemos y te queremos. Gracias, Isabel, por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con el gran público que sintoniza este espacio. Gracias, Olivo. Isabel tiene un tema que estábamos discutiendo. La gente no está informada de lo que le corresponde de su empoderamiento o para su empoderamiento en la Ley de Seguridad Social y por eso no reclama muchos derechos que la ley le confiere a eso. Y entonces culpan mucho a los comunicadores, sobre todo a los que están insertos en los medios, que tienen que trabajar ese tema y cosas. No saben las intríngulis que se mueven dentro de un medio de comunicación, que a veces el comunicador no tiene el poder para decir ahí lo que él quisiera decir, pero está esa problemática. ¿Cómo la ve el presidente? Para mí, Mercedes y Olivo, para mí son los advitan, ¿verdad? Los advitan del Colegio Dominicano de Periodistas porque le han dado vida en los últimos años ahí. Mira, realmente hay razón de parte y parte, pero también, como tú señalas, hay una ausencia de empoderamiento, hay una falta de ciudadanía en la población dominicana. Cuando hablo de ciudadanía me refiero a ese deber del ciudadano de hacerse dueño de los problemas, de exigir los problemas, de exigir la solución, pero también de hacer su aporte. Es esa doble función que tenemos todos los que formamos parte de una colectividad, de aportar lo que podamos para mejorar las condiciones de vida de esa colectividad, pero también de exigir lo que nos corresponde. Entonces, los dominicanos en sentido general tenemos un problema de falta de ciudadanía, de falta de empoderamiento de esos problemas. A veces, aún conociendo, aún siendo conscientes de situaciones que nos agobian, permanecemos indiferentes, o callados, o tranquilos, y aguantamos. Entonces, yo creo que tiene que llegar el momento en que cada uno sepa lo que le corresponde, asuma su papel, asuma su función, aporte lo que pueda aportar y exija lo que debe exigir. Porque en el caso médico, que ustedes señalaban hace un momento, la mayoría de los ciudadanos que acuden a un médico, que cobra 5, 6, 7 y hasta 8,000 por consulta, y que le exige al ciudadano 5,000 de copago para él cobrar 200 o 300 o algo adicional a la ARS, esos ciudadanos saben que ellos tienen un derecho. Hay una ley y eso se ha difundido por todos lados. Puede ser que una parte ínfima desconozca de lo que le corresponde, pero la inmensa mayoría lo que le interesa es obtener un servicio, resolver su problema e irse tranquilo a su casa. Entonces, hace falta ese sentimiento, ese estímulo interno que nos mueve a exigir lo que nos corresponde y hacer lo que tenemos que hacer. Eso ocurre en todos los sectores de la vida nacional, no solo en la parte que estamos señalando de la seguridad social, aunque la seguridad social muchas veces solamente creemos que es un asunto de servicio médico. Esa es una parte ínfima de la seguridad social. La seguridad social lo es todo, abarca todo el quehacer de una persona, de una colectividad, de una sociedad. A eso tiene el nombre, seguridad y social. Abarca la educación, abarca el medicamento, abarca la recreación, abarca las jubilaciones y las pensiones. Es todo prácticamente, abarca la vivienda. Estamos hablando de derechos fundamentales y los derechos fundamentales toca todo el área por donde se mueve un ser humano y su familia y la sociedad en sentido general. Entonces, no ha faltado sí un poco de educación en eso, aunque existe un departamento que es la dirección, ¿verdad? La DIDA. Pero la DIDA, como sabemos, apenas recibe una parte
muy pequeña de presupuesto que no le da para nada. Recibía, tiene un presupuesto ya asignado. Sí, pero tiene presupuesto, pero su presupuesto no le da ni siquiera para la parte médica, mucho menos para hacer una educación, una campaña educativa que toque todo, e incluso que yo creo que debería dirigirse a las escuelas, a los liceos, a las universidades, donde se educa permanentemente, donde hay contacto permanente con las personas, con esa gente, que son los niños y los adolescentes, que son parte del futuro y todo, parte del presente y todo el futuro. Y donde se va a crear la cultura, se va a ir creando una cultura con ellos. Correcto, el proceso de concienciación es fundamental, y si desde ahí no iniciamos esa educación, pues vamos a ser adultos incompletos, porque no vamos a conocer los elementos que tenemos que conocer para constituirnos como una sociedad realmente que cumple con sus derechos y sus deberes. Nosotros, yo quisiera hacer mención que tenemos los números de teléfono a disposición, porque generalmente siempre se escapa decirle a nuestro público, ¿verdad?, sobre los números de teléfono. Y que participen, entonces pueden participar con nosotros y ser parte del programa en el día de hoy. Nosotros tenemos los teléfonos 809-262-1919 a su disposición, pero también a través del 809-299-9789 a través de nuestro WhatsApp, pues también usted se puede manifestar y hacer cualquier pregunta que quiera en el programa en el día de hoy y participar con nosotros. Yo tengo algunas imágenes, un video, como un cortico ahí, sobre lo que nosotros vamos a tratar fundamentalmente en el día de hoy. Y es sobre esa labor que realiza el periodista, la prensa, sobre la labor que realiza la prensa. Mientras yo lo escuchaba a usted conversar, Olivo, yo pensé y me recordaba de estas imágenes que teníamos disponibles, cómo tenemos y nos vemos por la falta de esa educación, de ese conocimiento, y también por las dificultades y por la implementación de esa ley que no se ha implementado de manera adecuada, que usted se refería. Tenemos que hablar de seguridad social y de protección social por grupos, ¿verdad?, limitando el área de trabajo que la persona desempeña. Nosotros estamos hoy justamente tratando el tema de la prensa y esa protección laboral que hay para ese grupo de personas que se dedica a informar, que se dedica a educar, que se dedica a dar conocimiento en situaciones, en las diversas situaciones, porque no importa que sean situaciones tan cómodas como las que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, pero situaciones tan adversas como las que se pueden presentar con la inclemencia del tiempo, con situaciones de guerra. Ahí están los comunicadores, ahí está la prensa, y entonces tenemos que hablar de protección social de manera aislada para lo que es la prensa, cuando deberíamos tener una protección social para todos. Esa protección social que hay, existe para lo que es ese grupo de trabajo para la prensa, algún tipo de protección social en específico a través de la institución que usted representa. Mira, tú tienes razón cuando te refieres de que debemos ver el asunto de la seguridad social, aunque es un tema que nos concierne a todos, al que todos tenemos derecho por la Constitución y por nuestra condición de seres humanos, pero la sociedad está segmentada, está formada por distintos sectores. Entonces, cada sector tiene que, en ese sentido, tratar de que se aplique lo que le corresponde a su área, y como cuando uno llena un vaso, si dejamos la llave abierta, se rebosa y esa agua se bota. Pues también en esos sectores, colmar nuestra sed, o sea, tener resueltos esos problemas y colaborar para que se siga resolviendo en los demás sectores. En el caso del sector periodismo, del sector prensa, hay mucha deficiencia en la parte de servicios de seguridad social. Hay que recordar, haciendo un paso un poco atrás, que antes de la aprobación y aplicación de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la mayoría de empresas de comunicación, de medios de comunicación, pues tenían su seguro médico. En el caso del servicio médico, la pagaban las empresas. Que era una ARS. Exactamente. Que era lo que hoy es una ARS, lo que es hoy una ARS. Correcto. No tenían ese nombre, no. Antes eran igual las metas. No exactamente. ¿Verdad? No exactamente, porque las ARS manejan miles de millones, dan poco y se quedan con todo. En este caso, lo que había era el medio de comunicación o la empresa de comunicación pagaba una mensualidad.
y a esa mensualidad que le pagaba, entonces tenía los servicios. El empleado no tenía que pagar 5 centavos, no tenía que pagar nada y tenía todos los servicios. En ese sentido era mejor que ahora. Pero no tenía la protección familiar, Aurelio. En ese entonces se favorecía simplemente al empleado, no tenía su núcleo familiar cubierto. Mira, yo recuerdo que mi esposa estaba cubierta. Eran pocos. Mi esposa estaba cubierta, ahora no está cubierta, mira. Eran pocos, Mira. era un privilegio antes, tener un seguro de salud antes, era un privilegio. Bueno, en el sentido de que el empleado le eran cubiertas sus necesidades médicas en sentido general, porque siempre hay unos aspectos que va a correr de parte del afectado o del interesado. Entonces, hoy en día, pues, se quiso ver un poco mayúsculo, un poco más, favorecer más la colectividad. Claro. Y establecer el sistema que hay en todo sistema de seguridad social de solidaridad. O sea, todo el mundo aporta, o los trabajadores aportan, una parte va de este lado, lo que sobra va al otro lado, y hay una especie de compensación para que haya más inclusión. Y eso es muy positivo porque abarca mucho más. El paso es gigantesco, sí, desde lo que teníamos a lo que tenemos hoy. Es una realidad. Definitivamente, que así es. En el caso de este sector prensa al que nos referimos, pues todavía hay demasiado deficiencias, como lo hay en todos los sectores. Hay una cantidad enorme de periodistas. La mayoría de los periodistas son independientes, no trabajan en medios, o sea, no tienen patrón, sino que ejercen su labor, producen espacios, tienen oficinas de servicio, relaciones públicas, asesoría de comunicación, servicios de prensa, dirección, que es algo que todavía en este país no está muy desarrollado, porque la dirección de comunicación, el manejo de la estrategia de comunicación es una cuestión de gestión e implica un proceso largo de capacitación, de estudios en el país y fuera del país. Y por eso una gran cantidad de empresas y de instituciones tienen contratas a empresas extranjeras o a otros servicios que ofrecen ese tipo de servicios. Sin embargo, pues existe en el país, pero por eso digo, hay una gran cantidad que son independientes, que no tienen patrón y por tanto entrarían en una etapa que contempla la ley que no se está aplicando. No se está aplicando, hay una parte del sistema de seguridad social que no se ha aplicado y parece que no hay intención de aplicarlo. No aquellos los trabajadores independientes que exactamente. Que entregándole un seguro de SENASA subsidiado entienden las autoridades que con eso resuelven. Pero el seguro subsidiado no abarca tampoco a todo el mundo. Y no debería, pero sin embargo se lo han dado a todo el mundo. Sí, pero bueno, el hecho es que nosotros tenemos mucha deficiencia todavía, aunque se han dado esos pasos de avance en el sistema de seguridad social. Por eso están los institutos, que por ejemplo el caso nuestro en el colegio existe el Instituto de Previsión y Protección del Periodista, que viene... ¿Tiene contratado servicios de salud? Viene de la versión vieja. O sea, la versión vieja me refiero, antes de la ley, una gran cantidad de instituciones, sobre todo de sindicatos y colegios y este tipo de organización, el CODIA, el AMD, el Colegio de Periodistas, se creó ese tipo, el instituto para trabajar por la protección de los periodistas. Con la ley ya no debería existir, porque se supone que la ley debería cubrir eso, pero no lo cubre. Sí. No lo cubre, por lo tanto, es necesaria su existencia, porque además no es solo el asunto médico, va mucho más allá. Entonces, por eso, el instituto, desde su creación, previó y estuvo la parte de seguro médico para los periodistas y su familia. Hoy en día se ha cortado un poco. ¿Por qué? Porque vino el proceso de endeudamiento, poca entrada y mucha salida. No había el equilibrio de capital. Si tú no tienes capital, no puedes ofrecer grandes servicios. Entonces, entraba poco dinero, pero debía salir mucho solo por el seguro. La cantidad era enorme. Cuando yo entré al instituto... La falta de ingresos. Correcto. Cuando yo entré a presidir el instituto debíamos alrededor de 3 millones de pesos. ¿Quién cubría los gastos, los aportes? Hay una ley, la ley 1091 establece que el 0.5% de publicidad difundida y pagada en los medios debe ser destinada al Colegio Dominicano del Periodista. De ese monto, el 80% debía ir al instituto y el 20% al colegio. ¿Por qué el 80%? Bueno, porque los gastos grandes
deberían estar precisamente en los servicios de seguridad social del periodista y su ¿Y familia. a través de qué mecanismo llegaría esos recursos llegarían al colegio? Hay un sistema que tenemos para la cobranza, sin embargo, la mayoría de los medios no cumplen. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo de presión, ni la ley implica grandes sanciones. Entonces, esa falta de ese mecanismo, de esa herramienta, implica que prácticamente sea voluntario. Nosotros tenemos... Pero la clase periodística está bastante desprotegida de la seguridad social. Sí. En ese sentido, sí. Ahora bien... Porque yo veo que las pensiones tiene que darle el Estado como una dádiva. Sí, porque él acaba de explicar, Andrés, que no tienen manera de acceder porque están la mayoría como trabajadores informales. Por eso yo colegio que está desprotegido. Sí, correcto, está completamente protegido. Ahora, lo que tú señalas realmente, casi todos los sectores en el asunto de la pensión en la parte legal son prácticamente infuncionales. O sea, aquí te pensionan, tú duras 20, 30 años trabajando en el Estado. Te pensionas y tú tienes un amigo o una en llave o alguien. Para que aplique, te pensiones de acuerdo a lo que establece la ley 379 de jubilaciones y pensiones de los empleados y funcionarios públicos. Si no, no hay forma. Yo duré 37 años en la administración pública. Hace 2 años y medio me pensioné por el colegio. Se supone que si yo me pensionaba por la ley 379 como empleado o funcionario público, debía tener mayor beneficio que la del colegio. Y no es así. No, yo preferí la del colegio. Primero, porque la lucha que iba a tener para conseguir esa pensión era de apaga y vamos. Y segundo, porque si salía, era lo que se quisiera dar. Entonces, eso ocurre sencillamente que no hay una rigidez en la aplicación de la ley 379 y por eso la mayoría decide acogerse a esas facilidades que el gobierno le da a varios de los sectores, así como al colegio, a otras instituciones. Se aplican con injusticia. Exactamente. Cuando se aplican con injusticia. En el caso del colegio, nosotros logramos en el 1997 un convenio con el entonces presidente Leonel Fernández. Yo cubría el Palacio por el periódico Hoy. Era secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y le caí al presidente solicitándole la firma de un convenio que facilitara una serie de, valga la redundancia, de facilidades a los periodistas. Hablé 14 veces con Leonel Fernández. Al final se cansó y accedió a firmar el convenio con un equipo de prensa que él tenía dirigiendo. Sí, porque así fue. Entonces se firmó un primer convenio con el colegio. Había cierto, ¿verdad? No se quería firmar con el sindicato. Cuando se hizo la firma, yo estaba presente, le pregunté, presidente, el equipo de prensa es solo el periodista. ¿Acaso no hay un fotógrafo, un camarógrafo, un chofer, los editores y demás? Y entonces Leonel se paró y dio una cátedra, a él le gustaba mucho ese tipo de cosas. Porque él fue profesor. Sí, el profesor de muchos periodistas. Y entonces yo aproveché el escenario, porque la pregunta fue para eso. Le dije, bueno, sin embargo, en esta firma de convenio se está dejando el equipo atrás. Además, una inmensa cantidad de periodistas que no son miembros del colegio, pero son periodistas, ejercen, tampoco son tomados en cuenta. Entonces él le ordenó a su equipo, que en ese momento encabezaba Rafael Núñez, firmar el convenio con el sindicato. Se tomaron un par de meses dando vueltas y eso, pero finalmente el primer convenio con el colegio se firmó en mayo y el segundo convenio con el sindicato se firmó en julio del 97. El cuarto punto de ese convenio eran las jubilaciones y las pensiones para los periodistas. Empezó a aplicarse en el 2007, porque lo que se puso de moda, 10 años después. Porque lo que se puso de moda en ese momento fue, no sé si recuerdan, las exoneraciones de vehículos. Todo el mundo quería una exoneración de vehículos y todo el tiempo estuvimos en eso. ¿Y se negociaba la pensión por una exoneración? Bueno, la exoneración era el tema de interés en el momento. Además vino un proceso de preparar un reglamento para la pensión y todo eso, y parece que también en algunos sectores del mismo gobierno no había mucho interés. Entonces esa negociación y eso, luego Mercedes por un lado dejó de ser presidenta, yo secretario general del sindicato. Cuando volvimos retomamos el tema y empezó entonces la aplicación del sistema de pensiones para los periodistas. En 2007 hasta la fecha ha permanecido. De ese tiempo, solo en el 2015 no se dieron las pensiones. Ahora tenemos un proceso atrasado este año de las pensiones. De pensiones. Sí, porque debió salir hace tiempo el decreto. De verdad que no es fácil las presiones que tenemos a diario de los que están involucrados. Señora, hay una cantidad enorme de periodistas que están enfermos de cáncer, que están enfermos de problemas de ACV, accidente cerebrovascular, la diabetes y la presión alta
son de las enfermedades, más del 70% del sector, pero además algo escandaloso en los últimos tiempos son enfermedades mentales. La enfermedad mental en los periodistas está tomando un auge extraordinario. Una gran cantidad de compañeros con delirio de persecución, otro con problemas de esquizofrenia, otro con problemas de que no recuerdan nada, se le olvida todo, bueno, al Alzheimer, y el Parkinson. O sea, es terrible, cada día más. Sí, me he enterado de grandes amigos y periodistas muy destacados que están afectados de Alzheimer. De verdad que es una situación bastante compleja, uno tiene que vivir accediendo a médico amigo. Sí, porque entonces no tienen, si no tienen el seguro médico, pues no tienen, están a expensas de... También el Estado pero no tiene. El seguro y además el seguro tampoco, a través del seguro no te cubre. Señores, el seguro es un servicio básico, y de lo básico, lo menos básico, porque es un engaño, es una estafa. La seguridad social no es estafa en este país. No existe, en la realidad no existe. Usted paga y no le dan el servicio. Y si se pensiona, se lo quitan cuando ya usted lo pagó todo. Usted se pensionó y es para que le den todo. Entonces, usted va al médico con un servicio básico y le piden un premio para que pague otro seguro. Entonces, dime, ¿qué es lo que le están ofreciendo? No le están ofreciendo nada. Te ponen 8,000 pesos para medicina y no te dan nada tampoco. He contado lo que le dan algo. Entonces, no existe, eso es un espejismo. Es un negociazo que tiene el sector que maneja esa área para sacar todos los beneficios, exprimir a todo el mundo y dejar a la gente inofensiva. Estamos inofensivos. No es el sector periodístico, es el país, es todo el mundo. Sí. Eso no existe. Usted se imagina que usted paga un seguro, va y al final, mira, la mayoría del médico te cobra por encima de los 5,000 pesos. Muy raro te cobran debajo de ahí. Por lo menos el especialista que hay, los especialistas. De esos 5,000, si son 5, porque muchos te cobran 8 y 7, usted tiene que pagar 4 y 5 de diferencia. Lo mismo ocurre con la analítica, mira, con la si te dan un servicio de analítica, un famoso estudio, tú tienes que esperar un año para darte el otro. Déjame hacerte una anécdota. Entonces, por Dios, ¿dónde está? No existe, esto es una pendejada. Hay varios diputados que han intentado modificar la ley, y el Estado, el gobierno, y sectores. Me dice un amigo, un legislador, que es miembro de la comisión, me dice, ¿tú sabes lo que es que para nosotros discutir eso? Tuvimos que recibir a 14 sectores diferentes que se oponen a que se les modifique la ley. 14, pero no cualquier sector. No cualquier. Entonces él nos dice, ¿qué diputado se pone a pelear con todos sus sectores? Así es. Y entonces ellos iban allá a reclamar pero no fueron los trabajadores. No fueron los empleados, fueron el sector popular, nunca fue. Digo, no, es el papel de ustedes. Es el papel de claro, ustedes. representar a esos sectores que no fueron. Y hay otra parte de la seguridad social, bueno, todas las partes, pero hay otra parte fuera del servicio médico, que es un asunto que tiene que ver incluso con la dignidad de la persona, la parte de la vivienda. Sí, ese tema sí quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos tocarlo, porque ustedes tienen algo interesante. Así es. Sí, sobre la parte de la vivienda, mira, nosotros estamos involucrados desde el sindicato en tratar de lograr vivienda para los miembros del sector comunicación. En este transcurso de estos años nosotros hemos logrado más de 600 viviendas. Oye, sí, eso es un día a día, eso es un... ¿Cómo lo hacen? Es un apostolado. Mira, ese convenio que firmamos en esa ocasión implicaba eso. O sea, donde quiera que se inaugurara un proyecto de lo que construía el Estado, pues la idea era que se asignara a los gremios, y los gremios, cuando se empezó a asignar, empezamos a hacer rifas entre los que no tenían vivienda, para que se lo sacaran, pues ya tuvieran esa parte. Cuando era más numeroso, dependiendo de las necesidades y de las condiciones, se asignaban de manera directa. Y así poco a poco. Yo recuerdo en una ocasión, yo soy operado de la vesícula. El médico me dijo, te tiene que durar 3 días en cama. Pero resulta que yo había concertado una reunión con la entonces directora del INVI. Y al otro día, cuando me operé, tomé mi vehículo y fui a una reunión. Porque si no tenía esa reunión, una gran cantidad de compañeros se iban a quedar sin casa. Y yo conseguí 12 casas, que en ese caso no eran apartamentos, eran casas para la región suroeste del país. Extremadamente pobre, parte de la frontera. Entonces, esas 12 viviendas fueron de esa negociación en ese momento. Pero así venimos durante todo el tiempo. Luego, cuando el actual presidente Luis Abinader
tomó posesión, nos reunimos con él y le planteamos la necesidad de que el sector comunicación, el sector prensa, tuviera acceso a lo que se había anunciado. ¿Qué se había anunciado? El Plan Nacional de Vivienda Feliz. Okay. Entonces, el presidente dijo que sí, nos dio toda la garantía, empezamos a trabajar y se han beneficiado bastante, pero no el número que necesitamos, porque hay mucho filtro. Hay muchas limitaciones, eso hay que decirlo. Donde interviene el sector financiero, señores, es una cuestión a rajatabla, son muy estrictos. Tiene que ser de acuerdo con el Estado. Exacto. Y además, no solo el sector financiero, porque el sector constructor, que es el dueño de ese fideicomiso, también pone una serie de condiciones y es un problema. Entonces, hemos venido trabajando con el Ministerio de la Presidencia. Y como quiera, por ejemplo, un periodista que gana, porque los sueldos de los periodistas son irrisorios, los que están en las empresas. Entonces, un periodista que tiene que pagar 10,000 pesos, 8,000 pesos por un apartamento de esos, o 15,000, pero él gana el doble de ahí quizás. Bueno. Pero hay otro problema con eso, y es que tiene una serie de limitaciones. Tiene que ser por debajo de 5 salarios mínimos. Pero 5 salarios mínimos son 75,000 pesos, a lo sumo. Pero que hay gente que te gana 100 y pico mil. O sea, es malo si gana poco y es malo si gana mucho. Pero hermano, si usted gana mucho, está garantizado que va a pagar eso. Usted tiene el suficiente ingreso para pagar esa deuda. Entonces yo no entiendo muchas veces esa política, ¿verdad? Pero bueno, hemos venido trabajando con el Ministerio de la Presidencia. En los últimos tiempos se ha presentado una coyuntura para poder arreciar un poco ese proceso. Hicimos una jornada, le llamamos Jornada por la Vivienda de los Periodistas. Asistieron más de 400 periodistas y trabajadores del sector. Estuvo Camel Curi, que es el encargado de esa área del Ministerio de la Presidencia. Estuvo los representantes del Banco de Reserva y de los constructores. Ya toda esa información nosotros la depositamos de todo el que ha ido y siguen yendo todos los días. Sí, llenando el formulario y haciendo las Todavía están abiertas las solicitudes. Sí, permanecen abiertas todo el tiempo. Para que lo sepan, ¿verdad? Permanecerán abiertas, o sea, lo pueden seguir haciendo. Entonces, ya nosotros depositamos todas las que recibimos en la presidencia para digitalizarla y hacer una especie de precalificación o de ponerla en un área para darle prioridad. Ahora, el 18 y el 19 va a haber una feria. 18 y 19. 18 y 19 de este mes de agosto. De este mes. Va a haber una feria de la vivienda. En esa feria van a estar representados todos los sectores del sector financiero que están auspiciando y que están financiando la construcción de proyectos. ¿Quién convoca ese sector? ¿El colegio o el ese sector lo está convocando el gobierno. Está el gobierno en sí de lleno, el ministro de la Presidencia, con los viceministerios encargados del área, y todos los sectores financieros y todos los sectores construcción. Entonces, ¿qué pasa o qué va a ocurrir o qué se prevé que va a ocurrir en esa feria? Esa feria lo que le da es facilidad a los interesados, incluso a los que ya han llenado el formulario, han hecho su solicitud, de clasificar de manera directa a la vivienda. O sea, eso te va a ahorrar toda esa preclasificación. El tiempo de espera, el tiempo de espera. Exactamente. Todo ese tiempo de espera, y no solo el tiempo de espera, porque muchas veces tú llenas y no te llaman nunca. Exacto, no, siempre está en una lista de elegibles, pero nunca te eligen. Nunca te llaman por muchas razones. Nunca te eligen. Primero, porque usted puso una dirección y esa dirección donde usted vive no hay proyecto. Por lo tanto, no te van a llamar nunca. Donde no hay proyecto, nunca te van a llamar, porque ¿para qué te van a llamar si no hay ahí? Entonces, llaman a la gente, por ejemplo, lo de Villamella, hay 2 proyectos, llaman lo de Villamella. Todo Santo Domingo Este, hay varios proyectos, llaman Santo Domingo Este. Santo Domingo Oeste, hay 6 proyectos en ejecución, llaman a Santo Domingo Este. Pero el que está en la ciudad, no lo van a llamar porque no hay proyecto en la ciudad. O sea, en el centro de la ciudad, Distrito Nacional, toda esa área, no lo van a llamar. Entonces, la feria te permite esa clasificación directa. Tú estás guardado en un banco, en un archivo, pero la feria tú vas de manera directa. Y dices, no, yo lo que necesito es una vivienda, por lo tanto, démela en tal parte. Entonces, tú clasificas de manera directa, te hacen toda la parte financiera y ya lo que falta es que te llamen a pagar y te entreguen tu vivienda, de manera que te da esa facilidad. Por eso la importancia de la feria. Eso es solo para los comunicadores. No, eso es para todo el mundo. Para toda la población. Eso es para todo el mundo. Eso es para todo el mundo, pero sí, vamos a llamar a los comunicadores, ¿verdad? Exactamente, no, y nosotros como tenemos el contacto y el trabajo que estamos haciendo directamente con el Ministerio de la Presidencia, ya nuestras solicitudes incluso están encaminadas, pues tendremos, porque en ese sentido vamos a gestionar que por lo menos hayan algunos cubículos
para que sean para los periodistas y para los trabajadores de los medios. Y así no tengamos que estar en un paquete esperando y esperando. No, esos cubículos van a ser para nosotros, nos van a atender rápido y nos van a hacer la clasificación. Han estado llamando, ayer me comunicaron algunos compañeros que lo llamaron para pagar y que en esta semana le entregaría incluso el proyecto que entregó el presidente en esta misma semana, varios de ellos Santo Domingo Este, ahí hay varios de nuestros periodistas, sí, ya fueron llamados, lo llamaron a pagar, y varios, otros en otro proyecto, de manera que se han dado pasos de avance, pero nos falta todavía seguir trabajando. Nos han hecho señas hace rato. Nos están votando hace rato. Vamos a darle 30 segundos, ¿verdad?, para que usted haga llamado a los periodistas de que se acerquen a la feria. Bueno, sí. ¿Y a través de qué mecanismo? Dos cosas. Número uno, primero, formular este llamado para que todos los interesados, todos los periodistas y trabajadores de los medios interesados en las viviendas, que participen en esa feria, porque se les va a ahorrar mucho tiempo y van a tener más certeza de acercarse a optar por una vivienda. Y segundo, a los periodistas que están esperando la pensión, que no se desesperen. Ayer tuvimos conversaciones, sabemos que esta semana es un lío, porque el presidente ya se va a ausentar. Se va hoy, pero viene el lunes. Sí, pero los viajes del presidente son rápidos. Se va a ausentar y los que tienen que ver parte están fuera del país, pero se dieron unos pasos muy importantes en el transcurso de esta semana. Nosotros esperamos que, si no este fin de semana por la ausencia del presidente y algunos funcionarios, al más tardar lunes y martes, tendremos el decreto con la pensión de más de 100 periodistas nuevos ingresando a esa pensión. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Olivo, por estar con nosotros. Isabel, otro gran programa. Y pedirle a la gente que vote por el Marcelino Vega, porque no tratamos ese tema. Las elecciones del colegio son el 25. Estamos a ley de 2 semanas. De manera, sí, vendremos más al paso. Señores, gracias por esta sintonía de hoy. Isabel, gracias nueva vez. Gracias, Andrés, por haber estado, a Olivo especialmente, de verdad, gracias por haber tomado el tiempo en el día de hoy. De hecho, en el colegio hay unas votaciones también, del sindicato. Bueno, que se acerquen al Colegio de Periodistas. Nosotros nos vemos el próximo viernes en otra entrega de Sociedad y Seguridad Social. El lunes con Alfredo Polanco y Andrés Mato, usted va a estar de nuevo en Periodismo y Sociedad. Hasta luego.